Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar reunidos en la iglesia en esta hermosa tarde. Efesios capítulo 5, como les prometí en la mañana que íbamos a hablar acerca de este versículo. Vea la palabra de Dios ahí. Vamos a leer hasta el versículo 20. Póngase de pie y leemos alternadamente. Yo el 11, ustedes el 12 y juntos leemos el 20. Posterior a esto, oramos después de la lectura. Dice así la palabra de Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os habéis escondido, por lo cual hay solución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, bendice tu palabra en esta hora. Cautiva, Señor, nuestros corazones a la verdad de tu palabra. Ayúdanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias. En el contexto del pasaje, si usted empieza a leer desde el capítulo 5, versículo 1, empieza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, etcétera, etcétera, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Habla sobre andar en luz, ser imitadores de Dios como hijos amados y de andar en amor. Y me llama la atención el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y cuando hablamos de las obras infructuosas de las tinieblas, hermanos, no precisamente estamos hablando de estas fiestas paganas y satánicas que han transcurrido en estos días. No solamente es esto, y vamos a ver en la palabra de Dios las obras infructuosas de las tinieblas, de las cuales, hermanos, la palabra de Dios dice que no debemos participar en ellas. La Biblia habla no como recomendación, sino como un mandamiento para cada uno de nosotros. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y vamos a ver algunas de tantas cosas que hay en la Biblia, hermanos, acerca de las obras infructuosas de las tinieblas. Vamos a ir a Génesis capítulo 6 y vamos a empezar desde el inicio, amén. Génesis capítulo 6 y el verso 5, la palabra de Dios habla acerca de los pensamientos malignos. Capítulo 6 y el verso 5 dice así la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ellos pensaban continuamente el mal, y todo designio del corazón de ellos era el mal, y el mal maquinaban el mal. La Biblia habla sobre obras infructuosas de las tinieblas, y vemos aquí en Génesis los pensamientos malignos.
En Levítico capítulo 18 y el versículo 22, la Biblia habla acerca de la homosexualidad. Levítico capítulo 18, vea ahí Levítico 18 y el versículo 22. Dice así, Levítico 18, 22, dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación a Dios esta obra infructuosa de las tinieblas. En Levítico capítulo 19 y el verso 16 habla acerca del chisme. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. En Deuteronomio capítulo 8 y el verso 19, la Biblia habla y condena el olvidarse de Dios como una obra de las tinieblas. Capítulo 8 y el versículo 19, Deuteronomio 8, 19, dice así la palabra del Señor: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Olvidarse de Dios como pecado, olvidarse de Dios como obra de las tinieblas. En Deuteronomio capítulo 13 y el verso 13 habla acerca de los hombres que instigan a servir a dioses ajenos. En Deuteronomio 13 dice así la palabra del Señor: que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Olvidarse de Dios, y también esos hombres que instigan o instigar en la acción de instigar a otros a servir a dioses ajenos como obras de las tinieblas. En Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 10 al 12 habla acerca también de la hechicería, la adivinación, de la brujería. Capítulo 18 y el versículo 10 dice así la palabra de Dios: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. Adivinación, hechicería, consultar los muertos. También habla la Biblia acerca de toda cosa injusta. Vea en Salmo 101 y el verso 3. Salmo 101, 3, por favor. Salmo 101 y el verso 3. 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Habla acerca de, hermanos, de toda cosa injusta, del pecado, de toda cosa injusta. En Proverbios capítulo 14 y el verso 21 habla acerca del desprecio al prójimo. En Proverbios capítulo 14 versículo 21, 14-21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Habla como cosa de las tinieblas, como obra infructuosa de las tinieblas, pensamientos malignos, homosexualidad, chisme, olvidarse de Dios, o instigar a servir a otros dioses, adivinación, hechicería, consultar muertos, toda cosa injusta y el desprecio al prójimo. En el capítulo 21 y el versículo 10 habla acerca de los deseos del impío. Proverbios 21:10, por favor. Proverbios 21:10. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Habla acerca de los deseos del impío. Dice que el alma del impío desea el mal y su prójimo no halla favor en sus ojos. En Proverbios 24:9 la Biblia habla acerca de los pensamientos del necio. Capítulo 24 y el verso 9 dice así: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, el escarnecedor.
El pensamiento del necio. En Juan capítulo 8 y el versículo 39 al 44, Jesucristo habla acerca de los deseos de Satanás. Capítulo 8 y el versículo 39. Juan 8:39, por favor. Juan 8:39. Juan 8:39 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendisteis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Habla acerca de los deseos de Satanás. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Querían matar a Jesús. Y les dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Habla acerca de los pensamientos o los deseos de Satanás. También en Romanos 1:28, como obra de las tinieblas, habla acerca de no tener en cuenta a Dios. Romanos 1:28, por favor. Romanos 1:28. Romanos 1:28 dice así la palabra del Señor: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Habla acerca, hermanos, de los que no tienen en cuenta a Dios, y dice: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tener en cuenta a Dios como una obra pecaminosa, como una obra infructuosa de las tinieblas. Pero también vea el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente hacer estas cosas, no tener en cuenta a Dios y sus consecuencias, sino también complacerse con quien las practica. En Romanos capítulo 14 y el versículo 23, la palabra de Dios habla de lo que no proviene de fe es pecado. Capítulo 14, versículo 23, Romanos 14, 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En Gálatas capítulo 5 y el versículo 19 habla acerca de las obras de la carne. Gálatas 5, 19, por favor. Gálatas 5, 19. Ahí adelantito, Gálatas 5, 19. Dice así la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como obra infructuosa de las tinieblas, las obras de la carne que son manifiestas, dice la Biblia.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Como las obras infructuosas de las tinieblas, las obras de la carne. En 2 de Timoteo, capítulo 3 y el verso 1, el apóstol Pablo advirtió al joven Timoteo que en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. Dice así, capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Habla acerca de las obras de la carne y del carácter de los hombres en los postreros días. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, dice la Biblia, aborrecedores de lo bueno. Oh, cómo hay gente cruel, cómo hay gente aborrecedora de lo bueno. Todas estas obras infructuosas de las tinieblas. Vea por favor Tito capítulo 3 y el verso 3. Tito 3:3. Tito capítulo 3 y el verso 3. Dice así la palabra del Señor, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y empieza la lista. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, como obras infructuosas de las tinieblas. En Hebreos capítulo 3 y el verso 13, la palabra de Dios, hermanos, condena también como obra infructuosa de las tinieblas la dureza del corazón. Capítulo 3 y el verso 13, Hebreos 3:13, vea la palabra de Dios ahí. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, por el engaño del pecado, por las obras infructuosas de las tinieblas, la dureza del corazón. En Santiago capítulo 3 y el verso 16, la Biblia habla acerca de obras perversas. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. Vea el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Habla acerca de obras perversas. En el capítulo 4 y el verso 17 también habla acerca de hacer lo bueno, de saber, del conocimiento de hacer lo bueno, del conocimiento de lo bueno y no hacerlo. Vea el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. El capítulo 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice, hermanos? Le es pecado. Conocimiento de lo bueno y no hacerlo. En 2 de Pedro capítulo 2 y el verso 6 habla de los hechos inicuos.
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Habla acerca, hermanos, de los hechos inicuos de aquella ciudad de Sodoma que condenó por destrucción, dice, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Habla acerca de hechos inicuos. Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 1, habla acerca, hermanos, de la transgresión de la ley. Capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 4. Primera de Juan 3, 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Transgresión de la ley. En el capítulo 3, ahí mismo, pero vean, en el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como obra infructuosa de las tinieblas, hechos inicuos, transgresión de la ley y las obras del diablo. En el capítulo 5 y el verso 17 habla acerca de toda injusticia. Primera de Juan 5, 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Habla acerca de las obras del diablo, habla acerca de toda injusticia. Y en Judas, versículo 15, habla de obras impías. Judas 15 dice así la palabra del Señor: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Obras infructuosas de las tinieblas, pensamientos malignos, homosexualidad, chisme, olvidarse de Dios, hombres que instigan a servir a otros dioses, adivinación, hechicería, consultar muertos, toda cosa injusta, desprecio al prójimo, los deseos del impío, los pensamientos del necio, los deseos de Satanás, no tener en cuenta a Dios, complacerse con los que las hacen, todo lo que no proviene de fe, las obras de la carne, el carácter de los postreros, de los hombres en los postreros días, la dureza del corazón, obras perversas, el conocimiento de lo bueno y no hacerlo, hechos inicuos, transgresión de la ley, las obras del diablo, toda injusticia y obras impías. Y sin duda podremos sacar muchos más versículos acerca de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero la palabra de Dios dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No solamente, hermanos, nos referimos a esas fiestas paganas que recientemente han pasado. Hablamos de todo esto, hermanos. Hablamos de todo esto. A veces nada más encapsulamos Halloween y Día de Muertos como las obras de las tinieblas, pero la Biblia dice de todas estas cosas, hermanos, los pensamientos malignos, chisme, olvidarse de Dios, cosas que practicamos. Saber hacer lo bueno, no hacerlo, toda cosa injusta,
los deseos del impío, los pensamientos del necio, los deseos de Satanás, la mentira, queridos hermanos, el homicidio, la lascivia. ¿Por qué Dios nos dijo? ¿Por qué Dios se encargó de dejarnos escrito en su palabra? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. En Romanos capítulo 6 y el verso 23, la palabra de Dios habla acerca de la consecuencia del pecado. Romanos capítulo 6 y el verso 23, dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, la paga del pecado, la paga de las obras infructuosas de las tinieblas es la muerte, queridos hermanos. Dios se encargó de advertirnos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vea primero de Crónicas capítulo 10 y el verso 13, alguien que murió por su pecado, capítulo 10 y el verso 13, primero de Crónicas 10:13. 10:13 dice así la palabra de Dios: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Este hombre Saúl, hermanos, murió a causa de su rebelión. Dice, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Porque consultó, ¿y por qué consultó a una adivina y no consultó a Jehová? Por esta causa, dice, lo mató. Hermanos, la consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Proverbios capítulo 11, versículo 19. Proverbios 11, 19. Porque Dios se encargó de advertirnos: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Todo aquello que se llama pecado, no debemos participar de ellos, porque la paga del pecado es muerte, porque Saúl murió a causa de su pecado. Vea Proverbios 11, 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace. ¿Para qué, hermanos? Para su muerte. Oh, hermanos, si esto no es nuevo para nosotros, vamos allá a la calle y tocamos las puertas, salen las personas y le decimos: la paga del pecado es muerte, pero Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha dado una salida, no tienes que ir al infierno. Sabemos, hermanos, no estamos ajenos de que la paga del pecado es muerte. Oh, pero creemos, hermanos, que a nosotros no nos afecta. Por eso la palabra de Dios dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Todo esto es pecados y aún más. No incluí aquí los 10 mandamientos, por ejemplo. Y aún muchos más pecados que encontramos en la Biblia. Más de 100 pecados podemos encontrar en la Biblia. Porque Dios se encargó de advertirnos, porque la paga del pecado es muerte. Porque la muerte será inhabitable a quien persiste en pecar. Capítulo 11, versículo 21. Vea el versículo 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos, que dice, hermanos, será librada. Tarde o temprano. Tarde o temprano, tarde o temprano, a veces pecamos y parece que no pasa nada, pero dice la Biblia: tarde o temprano el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Es inevitable la consecuencia del pecado. Es inevitable, hermanos, las obras infructuosas, el castigo por las obras infructuosas de las tinieblas.
En Apocalipsis capítulo 21 y el verso 8, vea acerca de la muerte espiritual. Capítulo 21, versículo 8, Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Oh, queridos hermanos, coquetear con el pecado no es cosa divertida, hermanos. Coquetear con las obras infructuosas de las tinieblas no es cosa, hermanos, fructífera. El mismo versículo lo dice: obras infructuosas de las tinieblas no tienen buenos frutos, hermanos. Traerá consecuencias tarde o temprano. Dice: el necio será castigado, el malo será castigado. Tarde o temprano vendrá la consecuencia del pecado. La muerte, inevitable, tarde o temprano, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso el Señor se encargó de dejarnos escrito su palabra. No solamente, hermanos, no debemos participar en Halloween ni Día de Muertos, sino, hermanos, hay mucho más de lo cual debemos tener cuidado, de lo cual debemos considerar. Gracias a Dios por los estudios acerca de estas fiestas y cómo desagradan a Dios. Pero también estas otras obras infructuosas de las tinieblas desagradan a Dios igualmente. Pero las practicamos. Insistimos en estar ahí. Tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano el malo será castigado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios por su consejo. Gracias a Dios por su misericordia. Oh, hermanos, la palabra de Dios dice: no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, hermanos, vea por favor Isaías 1:6. Isaías capítulo 1 y el verso 6. Isaías 1:6. Isaías capítulo 1 verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias a Dios por el perdón que podemos encontrar en Él. Gracias a Dios que si podemos venir, que podemos venir luego y estar a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero si acaso reconocemos nuestra falta, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. En Isaías capítulo 55 y el versículo 7, el Señor dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vea 55:7, Isaías 55:7, por favor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es el consejo de Dios en esta tarde? Deje de hacer lo malo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. En Juan capítulo 5 y el verso 14, Juan capítulo 5 y el verso 14, encontramos a este que fue limpiado, y el Señor le dijo: no peques más. Capítulo hermanos 5 y el verso 14, Juan 5, 14. San Juan capítulo 5 y el verso 14. Dice así la palabra del Señor, 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. No peques más. El Señor le dijo a aquella mujer que fue descubierta en el acto mismo de adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ve a Juan 8:11. San Juan 8:11. Juan 8:11, por favor. Ella dijo: ninguno, Señor. Vea el versículo 10, enderezando, y es, hermanos, fascinante el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Oh, hermanos, la consecuencia del pecado vendrá tarde o temprano. Pero venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vete y no peques más, Jesús le dijo a la mujer y a aquel hombre. Romanos capítulo 6 y el verso 12. No reine pues el pecado mortal en vuestros miembros. Capítulo 6:12, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo está diciendo: hermanos romanos, ustedes pueden hacer la diferencia, pueden ustedes vivir cristianamente, pueden vivir conforme a la voluntad de Dios. No reine pues el pecado en vuestros miembros, de modo que lo obedezcáis, ni presentéis vuestros cuerpos a la iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Hermanos, hemos sido libertados, hemos sido limpiados del pecado.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está en el capítulo 5 y el verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice Pablo, versículo 7, apenas morirá alguno por un injusto. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es fascinante esta palabra, en que siendo aún pecadores. Quiere decir aborrecedores de Dios. Usted y yo éramos aborrecedores de Dios. Yendo a nuestros propios deseos y concupiscencias. Agradando a la carne, agradando al diablo. Pero Cristo, a su debido tiempo, murió por los impíos. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gracias a Dios por la reconciliación. Gracias a Dios que estábamos perdidos rumbo al infierno, hermanos, pero Él nos arrebató, Él nos sacó de esa senda pecaminosa, Él nos sacó de esa consecuencia de la muerte del pecado. Oh, hermanos, pero aquel que insiste, aquel que persiste en el pecado, tarde o temprano tendrá consecuencias. ¿Cuál es el consejo de Dios? Deje de hacer lo malo. Deje limpio su camino. No peques más. No reine el pecado en vuestros miembros. Y vea 1 Corintios 15:34. 1 Corintios 15:34. 1 Corintios 15:34. Velad, dice, debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Velad, dice Pablo, velad debidamente y no pequéis. Y no pequéis. Usted dirá, hermano, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, Dios se equivocó acaso. Usted piensa que es difícil porque quiere un pretexto para pecar. Quiere justificarse que es difícil vivir sin pecado. Vivir en santidad. Vivir apartados de la contaminación del mundo. Vivir, hermanos, apartados de las corrientes de este mundo. Para usted que busca un pretexto, sí es difícil. Pero el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio.
El Señor nos dice, velad y no pequéis. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Desde aquellos tiempos ya había personas que insinuaban ser cristianas, pero que no conocían a Dios. El apóstol Pablo lo dice, para vergüenza vuestra lo digo, porque algunos no conocen a Dios. Algunos no conocen a Dios. Está hablando a una iglesia. Está hablando a una iglesia. Quiera Dios ayudarnos a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. No está diciendo que se asuste de ellas. Está diciendo no participes. Rotundamente toma una postura, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice, hermanos? Reprenderlas. Sino más bien reprenderlas. Deje de hacer lo malo, deje el impío su camino, no peques más, no reine el pecado en vuestros miembros. Velad por los que no conocen a Dios. Velad por los que no conocen a Dios. Quiera Dios ayudarnos. Quiera Dios ayudarnos a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Ya no tengo tiempo para hablar acerca de la reprensión o de el nulo fruto para bien que trae las obras. Pero hemos visto una lista bastante extensa de obras de las tinieblas y las consecuencias de ellas y el consejo de Dios. Deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Si usted reconoce persistir en alguna de estas cosas, ¿por qué no se arrodilla en esta tarde? El Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué no se arrodilla en esta tarde a Dios? ¿Por qué no ora a Dios? ¿Por qué no inclina su rostro y ora al Señor? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, queridos hermanos, que Dios nos ayude. Padre Celestial, las obras infructuosas de las tinieblas, muchas veces hemos ido en pos de ellas. Pero tu palabra, Señor, es tan exacta, tan clara, que podemos aprender, Señor, de ella. Tú nos dices, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una realidad en nuestras vidas, pues hemos escuchado de la consecuencia del pecado. Tú destruirás el pecado. Ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir así, santos, como pueblo escogido por Dios, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, te lo rogamos. Bendícenos en esta hora. Danos, Señor, el poder para vencer sobre el pecado, pues tú ya has vencido y nos has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay razón para persistir en el pecado. No hay razón para persistir, Señor, en estas obras infructuosas de las tinieblas, en las malas palabras, en la mala música que no te agrada. Señor, sino ayúdanos a ser semejantes a ti cada día. Ayúdanos a agradarte a ti en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.